Viva Perón, gran triunfador. Bandera justicialista, nuestra bandera será para los pueblos del mundo, bandera de amor y paz. Eva Perón, Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. las muchachas peronistas, con ella triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. Viva Perón, gran triunfador. Perón y por Evita, la vida queremos dar, por Evita capitana y por Perón general. Eva Perón, Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Somos Feminismo Peronista, Mujeres por la Felicidad del Pueblo, Magui Conducción. Reivindicamos el legado de Evita, nuestra jefa espiritual, escuchando los miércoles de 2 a 14 horas por FM Urbano 93.1. También los jueves de 18 a 20 horas en Radio Popular, www.radiopopul.ar, y los viernes de 18 a 20 horas en La Reconquista Radio Cooperativa en línea. También encontranos en YouTube, @Mupebona. Esperamos tus comentarios y mensajes al WhatsApp 11 25 68 4709 o al correo mu.p.bo.na1@gmail.com. Tiene Joe Lewis, el propietario de 12.000 hectáreas en la zona del Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. Venimos contando lo que sucedió cuando un grupo de manifestantes pretendía reclamar soberanía sobre precisamente el Lago Escondido y la forma de acceder al Lago Escondido bloqueada precisamente por este empresario, uno de los dueños de las fortunas más importantes del mundo, dueño, entre otras empresas y entre otros emprendimientos, del Club Tottenham. Joe Lewis impidió que los manifestantes pudieran llegar al Lago Escondido a través de una patota, agentes de seguridad privada que trabajan precisamente en sus tierras. Joe Lewis, además, cercano al expresidente Mauricio Macri. ¿Quién nos cuenta quién es Joe Lewis, este empresario de 85 años? Es Magdalena Odarda, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Joe Lewis es un millonario inglés que tiene 12.000 hectáreas en nuestra Patagonia y decidió apropiarse del lago que limita con sus tierras, también compradas ilegalmente. Comenzó a comprar propiedades en Argentina, en el caso del Lago Escondido, en el año 96, durante el menemismo, y compró en ese momento en área de frontera, cosa que está absolutamente prohibida por la ley argentina. Compró todo lo que existe alrededor del lago para quedarse el lago como una propiedad privada, como una pileta de natación privada. Además tiene un aeropuerto. Yo he denunciado muchas veces la ausencia de radarización de ese aeropuerto porque nadie sabe el movimiento aéreo. ¿Cuál es el motivo de tener un aeropuerto a menos de 2 horas de las Islas Malvinas en manos de un inglés? Siempre se ha garantizado privilegios. Privilegios por el hecho de retirar, por ejemplo, el Lago Escondido del corredor turístico, porque señalan que es propiedad privada y un lago es un bien de dominio público. Hace 13 años, ¿no? Fíjate cuánto tiempo, se consiguió una sentencia favorable para los ciudadanos y se ordenó al Estado provincial, al gobierno de la provincia de Río Negro, que se liberen 2 accesos. Un acceso es el acceso de montaña y un camino corto, que es un viejo camino público donde en su momento
Joe Lewis construyó sus mansiones arriba del camino público. Por la causa del Lago Escondido pasaron 26 jueces. Nadie se quiere hacer cargo de la causa porque es una causa que quema y recién ahora se pudo constituir la Cámara que va a determinar la forma de cumplir ese fallo. Recién el 9 de marzo estamos citados a una audiencia de conciliación, pero ahí vemos la demora de la justicia que termina beneficiando los intereses de un poderoso por sobre el interés general de todos los argentinos y argentinas. Una de las tantas empresas en inglés es Edenor, que recordemos, aumentó sus tarifas durante el gobierno de Macri, obteniendo ganancias millonarias. Bueno, buenos días a toda la audiencia de este programa que es Las Mujeres por la Felicidad del Pueblo. Bueno, queremos hoy hacer algunas reflexiones sobre la situación que se planteó en principio a partir de la sexta marcha al Lago Escondido. Ya todos saben, quienes están escuchando, lo sucedido en el Bolsón, provincia de Río Negro, justamente por quienes iban por el camino de montaña, entre los cuales está el doctor Jorge Rachid, fueron amenazados, impedidos de continuar cuando estaban a la altura de tierras fiscales en el lago Soberanía. Encapuchados, armados, la gente justamente del ladero de Lewis, ¿sí? Que es administrador de Hayden Lake, Nicolás Van Dittmer, que fue ahí justamente visto y reconocido junto con dos de la guardia privada de Joe Lewis, los amenazaron. Algunos fueron encapuchados y no le impidieron que puedan avanzar por el camino de montaña. Como repito, a la altura de las tierras fiscales, Lago Soberanía, tierra fiscal. O sea que Lewis ya se apoderó no solamente del Lago Escondido, sino que viene avanzando por ahora también del Lago Soberanía. Bien, poco después de esto llegaron allá a la provincia de Río Negro, se encontró con Macri, allí el gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Al-Rumayyan. Así que, bueno, estos señores, los Emiratos Árabes, que también compraron tierras sobre los ríos Villegas, Foyel y Alto Chubut. Así que, bueno, la crónica nos dice, el 6 de febrero, la patota conducida por Nicolás Bernardo Van Dittmer impidió el ingreso de la marcha por el libre acceso al Lago Escondido. Lewis, creador del Tavistock Group, llegó hace unas semanas. Filca reconoció a 3 personas que responden a Van Dittmer. La gobernadora Arabela Carreras, el 7 de febrero, dijo que el conflicto es muy ideológico. El 11 de febrero reconoció vagamente como que hay un intento de extranjerización. Alberto Fernández, el presidente, hizo pública la necesidad de zanjar el conflicto. Dijo públicamente que habló con la gobernadora para hacer y estudiar el tema y construir otro camino. El 15 de febrero, la gobernadora Carreras dijo que ese camino no es la prioridad. Parece que lo dice a partir de que fueron reconocidos estos coautores de amenazas y hostigamiento. Todo esto, recordemos que el 9 de marzo hay una audiencia pública para saldar justamente el acceso al Lago Escondido. Pero también queremos recordarles que en esos días, hace muy pocos días, llegó a Bariloche Macri y Marcos Galperín, que es el dueño de Mercado Libre. El helicóptero de Lewis estuvo a las órdenes de ellos. Aterrizó en Villa Langostura, en Bahía Las Balsas, y fue en principio hasta el country
el Machete, que es del grupo Techín, en la costa del Nahuel Huapi. Eh, Así que bueno, queda por resolver el libre acceso al lago. Esto puede evitar ir más a fondo sobre la legitimidad de la operación de compra original de las 11.000 hectáreas rurales que contiene el lago. O sea, lo que se apropió Lewis. Así que bueno, también está a la vista el acaparamiento de Tavistock con la pista de aterrizaje en la costa atlántica que da al mar abierto y que ya se presume y hay información que se harían los vuelos a Malvinas. Sin control, sonaría absolutamente sin control, esa pista de aterrizaje es más grande que el aeroparque. Por su lado, Rumayyan, financista de Arabia Saudita, que recién comenté, ingresó en un vuelo privado desde Estados Unidos, así que lo hizo para transitar la agenda del poder acá. Se alojó en la residencia del Lago Escondido y se trasladaba en el helicóptero de Joe Lewis. Macri, el inefable, fue a buscarlo en helicóptero al aeropuerto de Bariloche. Fueron a jugar al golf, y eso en realidad es una pantalla de los verdaderos negocios que proponen esta gente. Ahí estamos justamente, todo tiene que ver con todo, como diría Cristina, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tienen en común? Por un lado, los incendios devastadores, terribles, que pasan en el país y ahora principalmente en la provincia de Corrientes. ¿Qué tiene que ver eso con que no se trate la ley de humedales? ¿Qué tiene que ver que el empresario Joe Lewis, dueño de esas 12.000 hectáreas, desconociendo que todos los cursos de agua son de uso público, no deje pasar al Lago Escondido a nadie que él no autorice? Y que el gobierno nacional, los legisladores y la justicia lo vean por televisión. Que Inglaterra realice vuelos directos a Malvinas, rompiendo los acuerdos de Madrid. Y eso lo estamos diciendo especialmente a 40 años de Malvinas. En realidad, son lo mismo. Se fortalece mutuamente. Lewis tiene una fortuna de 5.300 millones de dólares. Está entre los 300 más adinerados. En Argentina es socio de Pampa Energía, BlackRock y Midland. BlackRock es uno de los fondos buitres, diríamos, ¿no? El intendente del Bolsón, ¿saben quién era? Se llama Bruno Pagliano, pero ¿quién era antes de ser intendente? Contador de la empresa de Lewis, que es presidida por el cuñado de Van Dittmar, todo queda en familia. Arabella Carreras, la gobernadora, ¿saben ustedes que autorizó en el 2021 a urbanizar y lotear el Perito Moreno, que es un área protegida por la ley de bosque nativo? El capital privado concentrado y extranjerizado radica en la propiedad de la tierra para fines extractivos y de producción agrícola y ganadera. Si nosotros miramos el modelo de desarrollo agropecuario, está centrado en los monopolios del acceso a las tierras más fértiles, basado en el desarrollo de agronegocios y a su vez en los pools de siembra. Tienen fuerte dependencia tecnológica, que es una dependencia tecnológica importada, hacen falta dólares, y a su vez controlan las exportaciones. Entonces, o sea, los monopolios extranjeros son los que exportan, controlando de esta manera las exportaciones, insumiendo los dólares que necesitan, que fue parte también del vaciamiento que hubo de los dólares que estaban en el mercado central. Bueno, o sea, cuando vemos ahora justamente en este momento que va a ingresar a tratarse en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
tenemos que ver algunas cosas. Detrás de Estados Unidos están las grandes empresas como Cargill, Glencore, Bunge, Dreyfus, el HSBC, el Citi, IBM, Abbott, DuPont, Ford, General Motors, BlackRock y Templeton, que son los principales tenedores de deuda pública argentina, ¿sí? Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, a ver, ¿qué pretenden? Ahí también, dentro de lo que se plantea, ayer escuchaba en el programa de la Radio de las Madres, programa de Toñetti, algo que en realidad tenemos que preguntarnos fuertemente. Ustedes saben que las inversiones que pretende el Fondo Monetario Internacional están al valor del 2003. ¿Escucharon bien? Este acuerdo entonces termina con la extranjerización mayor a la que tenemos. O sea, les interesa quedarse con el país. Por supuesto que quieren que haya estabilidad política, por eso guardan las formas. Ahí justamente, ¿qué significa quedarse con el país? Quedarse con todas las tierras de mayor valor, ya sea productivo, ya sea mineral, ya sea que permita la producción de energía hidrocarburífera. Ahí está. Y Lewis es uno de los emblemáticos en este sentido. ¿Sí? Por ahí no es que tiene mayor cantidad de hectáreas, pero sí es el emblemático porque justamente representa los intereses ingleses y americanos en nuestra patria. ¿Sí? Y se apropió de un lago que es agua de glaciar, que no permite que nadie entre. O sea, construyó el magnate, su enorme caserío al borde del lago Escondido, ¿sí? O sea, acá estamos justamente preguntándonos y queriendo reflexionar sobre las características de este proceso al cual nosotros no podemos entregar. Los argentinos, las argentinas, las militantes, los militantes, y especialmente los peronistas, no podemos ni debemos entregar nada de nuestra soberanía. Y la soberanía es integral, es un concepto de integralidad de la política. Muchas veces se cuestiona la política, pero no, en realidad se cuestiona la política en nombre de los políticos. La verdad, la política es la herramienta que tienen los pueblos para poder construir paso a paso su liberación. Y esto lo necesitamos. Mujeres y hombres y varones necesitamos estar juntos en esta lucha por la soberanía. De ahí que, bueno, nosotras planteamos esto desde lo que tiene que ver con la perspectiva de la sexta marcha, todo lo que pasó. Cuando fueron denegados por la justicia local los habeas corpus para proteger la integridad de cada uno de los marchantes, cuando se prohibió de esta manera justamente poder acceder por el camino de Tacuifí al lago Escondido. ¿Qué pasa en esta provincia? Provincia de Río Negro, todos cipayos. Como decía la compañera de la CTA autónoma, le decía un mensaje a los jueces: dejen de ser tan cipayos. Bueno, esto es lo que espera nuestro pueblo y esperamos todos y todas. Así que, bueno, celebramos nuevamente el heroísmo de todos los valientes que fueron por el camino de montaña y que fueron atacados, vilipendiados. Hicieron todo lo posible para mostrar lo que no es. Pero todo se sabe, todo trascendió. Ya hoy en los medios se investiga, cada uno se pregunta quiénes son. Y también lo asociamos con la conducta y lo que quiere el Fondo Monetario Internacional para cobrarnos en Argentina.
no son los pesos, no le interesan los pesos nuestros. Lo que les interesa es quedarse con nuestro patrimonio. Sí, que nosotros ahí tenemos que defender nuestra soberanía todo el tiempo y con todo el vigor. Bueno, a todas y a todos les mandamos un abrazo muy grande. El día jueves de esta semana vamos a estar celebrando el agradecimiento a todos y a todos aquellos que hicieron posible la sexta marcha y que desean y estamos preparando y vamos a colaborar con la séptima. Así que vamos todavía, la Argentina tiene una larga historia de lucha, somos parte de esa historia, somos parte de esa generación que nunca, nunca bajó los brazos. La única batalla que se pierde es la que se abandona. Así que bueno, sabemos que estamos enfrentando el poder real, pero todos debemos conocer ese poder real. Buenos días a todas y a todos. Todavía sigue en la lucha. Salud compañero, buenas noches a todos. La verdad que es una alegría poder estar todavía hoy acá, a esta altura de los tiempos que uno va viviendo, y con la satisfacción de poder decirles que, como historia de vida, el peronismo me entró por las vísceras. Le voy a decir que me entró primero en el año 47 con la fundación de Eva Perón. El peronismo me entró por el estómago, porque tuve la suerte en aquel entonces, donde yo estaba viviendo, que era un instituto internado de menores, que entré a los 6 años y salía a los 18. En el 47 llegó la fundación Eva Perón, ahí al instituto donde estábamos nosotros, con una carrada de comida que no teníamos, con una cantidad de ropa que no usábamos, una cantidad de zapatillas que no teníamos. Nos cambió la vida la Fundación Eva Perón, salió el sol para nosotros. Y yo soy uno de aquellos niños privilegiados de aquellos tiempos. Tengo la suerte de ser ese niño privilegiado de aquellos tiempos, que ese inicio me trajo a este resultado de hoy. Después, el peronismo me entró por el corazón. Cuando fui un poco más grande y entendí, empecé a caminar un poco a la política, me incliné por el lado de los buenos y sin saber mucho y sin conocer demasiado, me afilié y me aproximé al Partido Peronista Auténtico. Y un poco más adelante, ya con un poco más de conocimiento, más razonamiento y en plena dictadura, me convocaron los compañeros y el peronismo me entró por la cabeza. Ahí entré en la organización político-militar Montoneros. Y estoy satisfecho y orgulloso de haber vivido esa historia. De ahí los compañeros me designaron en distintos lugares. Tuve la suerte de estar preso, tuve la suerte de estar en México, tuve la suerte de estar en Nicaragua, tuve la suerte de estar preso en Colombia por asignaciones que me daba la organización. Tuve la suerte de participar en varias actividades. Y hoy lo cierro con esta actividad acá, gracias al compañero Julio que me dio la oportunidad, que no me considera tan viejo, supongo. Y tuve la suerte de poder acompañar al compañero Rashid, que es todo un símbolo, es toda una militancia, es todo un ejemplo de conducta, que hay que acompañarlo, hay que ayudarlo, porque él nos da con su ejemplo energía, vitalidad y ganas de seguir haciendo esto. Y otra cosa que quiero poner en juego es que todo lo que dijeron los compañeros hay que realizarlo. Y todas estas insignias y banderas que están acá es el principio de unidad que necesitamos. Necesitamos un principio de unidad para cambiar la Constitución. Porque esta Constitución liberal no nos va a dejar llegar a un buen final. Tenemos que hacer un plebiscito vinculante en el 23 para poder armar una constituyente en el 24 y cambiar la Constitución. Que la Constitución le sirva al pueblo, no a la oligarquía. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón, carajo! ¡Y viva Evita, carajo! Buenas tardes, queridas compañeras. La matriada comenzada por Mupebona en ocasión de la caminata hacia el lago Escondido en la provincia de Río Negro continúa. Hemos escuchado el testimonio de las compañeras que estuvieron presentes por nosotros la semana anterior respecto de cuál fue la presencia y cuál fue también los hechos que pudieron una vez más
hacer presente la lucha por la soberanía cuando esta es puesta en cuestionamiento por políticas que deben ser enmendadas y que entendemos para nosotros es un desafío construir. Es importante también destacar que esta caminata en el 2022 adquiere una importancia especial, dado que ella resume las luchas por nuestra soberanía territorial, por nuestra soberanía marítima y por nuestra soberanía social, que es el conjunto de los puntos de vista, de las perspectivas en que nosotros encaramos nuestra militancia peronista. Hoy vamos a añadir algo especialmente interesante, que es el acompañamiento de las compañeras que de diversas organizaciones en Río Negro, especialmente en Bariloche, acompañaron la marcha. En la voz de Peti González, María Eleonor, como ella lo va a prefigurar en forma seguida, nos contará qué es lo que han realizado para acompañar y proseguir este camino por la soberanía. No es menor, dado que la distancia es importante y tener compañeros que pueden de alguna manera seguir en territorio respecto de estos temas, nos da la certeza de que esta lucha es de todos y de que va a continuar. Peti nos cuenta que cómo es que desde Bariloche las organizaciones, algunas en las que ella pertenece, pudieron acompañar el tema. No han terminado y la próxima participación en Mupebona, tal vez la semana próxima, nos va a terminar de contar cómo siguen las actividades a futuro. Pero me parece muy importante que nosotros hoy le demos el espacio de nuestra escucha para entender de que la patria es una, se construye con el esfuerzo de todos y que estamos juntos. Algo que tal vez muchos quieran negarnos. La solidaridad nacional, la solidaridad social existe. El peronismo en esto ha hecho tal vez el más importante de las contribuciones a esta denominación de lo que nosotros entendemos matria patria. Y por eso es que queremos acercar la voz de las compañeras del interior. Las dejo con Peti. Con el propósito de hacerles llegar algo de nuestras preocupaciones por la problemática de soberanía territorial en tierras patagónicas, me gustaría tratar de contarles lo que ha pasado con la versión de la sexta marcha por la soberanía al Lago Escondido. Dado que es un tema muy largo, he pensado en compartirlo con ustedes en dos partes. A continuación escucharán la primera y más adelante les haré llegar la continuación. Un abrazo, gracias. Soy María Leonor González, vivo en Bariloche y me gustaría acercarles un poco mis impresiones de cómo vivimos acá la sexta marcha por la soberanía del Lago Escondido. Nosotros empezamos a movilizarnos en Bariloche con la CTA de los argentinos y argentinas, la CTA Autónoma también, y otros organismos y agrupaciones, el viernes 4 de febrero, porque en la medida en que se iba a iniciar la marcha ese fin de semana, queríamos presentar
en acuerdo con los organizadores de la misma, un habeas corpus preventivo a fin de que se protegiera a los integrantes de la marcha, dado que en versiones anteriores se habían producido incidentes con la custodia del propietario, no del lago, porque no le corresponde, sino de los terrenos adyacentes, Joe Louis. El viernes hicimos la presentación y luego nos enteramos de algunos incidentes, de manera que fuimos el lunes un numeroso contingente de ciudadanos y ciudadanas de Bariloche, Bolsón y otras localidades al juzgado de la provincia del doctor Mariano Castro en la calle Juramento. El doctor Mariano Castro dijo que él no le correspondía, que él no lo podía aprobar ese habeas corpus porque no había denuncia penal y que fuéramos a otro juzgado que está como a 20 cuadras de allí. De manera que tomamos nuestras banderas e identificaciones y carteles identificatorios y nos dirigimos por la avenida Mitre, pasando por el centro cívico, hacia ese juzgado. La verdad es que fue una movilización importante, pero nadie entendía de qué se trataba, porque si bien teníamos el cartel de la marcha de FITCA y el cartel que señalaba las Malvinas son argentinas, Lago Escondido también, era difícil para los turistas identificar la situación. De todas maneras, cuando llegamos al otro juzgado, también se negó la concesión del habeas corpus diciendo que no había denuncia al respecto y que nadie amenazaba la seguridad de la columna. Ese mismo día supimos que el doctor Rashid, y ese mismo día nos enteramos de que a partir del hostigamiento violento de un grupo de jinetes armados y personas a pie, también armadas, encabezadas por Nicolás Van Dittmar, el testaferro y gerente de la empresa de Joe Louis en Lago Escondido, los amenazó con tirarlos al lago y comerlos en un asado. Eso cuando estaban llegando al lago Soberanía. Eso motivó una descompensación del doctor Rashid que debió ser evacuado hacia el refugio de donde provenían. Eso realmente indignó muchísimo en Bariloche, por lo cual se procuró que la justicia rionegrina hiciera lugar al habeas corpus para proteger la integridad del doctor Rashid y de la columna. Cuántas historias que hoy no movilizan nada, cuántas palabras que ayer creía y me quitaban fantasmas. Hay cuánta gente con hambre
Hay cuántos cortes sin causas hay, cuántas causas olvidadas. Hay cuántos hijos de puta, hay tanta mierda absoluta. Quieren robarte tu corazón, tu ilusión. El pueblo sigue enfrentados y ellos nos siguen robando. La justicia está de Franco hace más de 20 años. Despertate, te lo pido, nos están comiendo vivos. Y gritemos que hay verdad, imposible de callar. Hay cuantos hijos de puta, hay tanta mierda absoluta. Quieren robarte tu corazón, tu ilusión. Hay cuantos hijos de puta, hay tanta mierda absoluta. Quieren robarte tu corazón, tu ilusión. Y vamos por esos días, vamos que nuestra Argentina, vamos que nuestra ilusión, ¿quién se la robó? Soy Cristina Fernández de Kirchner y me desempeño como coordinadora del Consejo de Planeamiento Municipal de la Municipalidad de Río Gallegos. Sí, juro. La patria y él se lo gana. Mi patriotismo, el cargo de vicepresidenta de la Nación. Yo he militado en el justicialismo desde mi juventud. Me incorporé a la política desde el peronismo, allá en la década de los años 70, en la universidad. Formo parte de una generación diezmada que hizo del trabajo y del esfuerzo militante más que una práctica política, una forma de vida. Poder comprender nuestra militancia en cómo jugamos en una etapa histórica de acuerdo a lo que creemos, a lo que sentimos. Sin renunciar, como digo yo siempre, a los viejos sueños, ¿no? La necesidad de una sociedad más justa, más equilibrada, más equitativa, sigue por lo menos vigente en aquellos que hemos abrazado una determinada ideología. Algunos creyeron que las cosas habían cambiado tanto que ya no era necesario hablar de solidaridad ni de justicia social. Y nosotros sentimos que las cosas han cambiado, pero no tanto como para renegar de nuestra propia historia, porque sabemos además que frente a los que, siendo fundamentalistas de mercado, nos dicen que el mercado todo lo soluciona, sabemos que no es así. Ellos están en contra del Estado. Ellos están en contra de las intervenciones. Sin embargo, se hicieron bien los otarios cuando la deuda de ellos la tuvimos que pagar todos los argentinos. Algunos confunden integración con subordinación. Es posible tener un diseño propio, no es necesario plantear relaciones carnales. La Argentina financiera no solo expulsó a miles de trabajadores del aparato productivo, arrojándolos a la marginalidad. La patria financiera también generó un argentino individualista, un argentino para el que el valor de la vida no era ni menor ni mayor que el del dólar marginal. Porque a una nación no se la vende desde el mercado de valores, no se la vende desde una tablita del dólar, sino se la vence cuando se quiebra la moral de los
Pero nosotros no nos arrepentimos. No me van a hacer arrepentir. No me habrán visto llorar a mí por tal o cual medida que se haya tomado contra mi persona. Al contrario, esto reafirma el compromiso de estar en lo cierto. Porque veo también cómo le va a los que se subordinan. Le va mucho peor a los que se subordinan. Hola. Cuando uno llama las cosas por su nombre, no es gratis. Es un mundo que cobra muy caro a todos aquellos y a todas aquellas que mencionamos a las cosas por su nombre y no recurrimos a eufemismos. Lo que decimos siempre lo firmamos. Y además lo cumplimos. Y además lo bancamos. Porque nos sobra lomo para bancar todo lo que tengamos que bancar. Estamos preparados para esto. Estamos preparados para pelearle al viento, al frío, a la nieve. Y no nos van a hacer desistir en la defensa de lo que es nuestro. No crean que todo se compra y se vende, pese a la globalización. Y pese a tanto mercantilismo, hay cosas que no se venden. Hay que defender valores. Tal vez no sean valores que se coticen en bolsa o se compren en el mercado. No los vende ninguna multinacional. Están acá dentro de cada uno y es un valor que se va a cotizar en el sol para que más argentinos vivamos mejor y no que unos pocos se queden con el esfuerzo de todos los argentinos. Yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Estamos en política no para ser funcionarios públicos, sino que somos militantes políticos. De esto se trata la política, ir siempre demandando más y mejores cosas. Y nadie quiere que nos pase por eso. Es fundamentalmente el rol de los militantes por sobre todas las cosas. No podemos estar únicamente a la hora de los honores. Hay que estar también a la hora de las decisiones. Los dirigentes se conectan con la gente a través de los medios. Entonces uno termina creyendo que aquel es Gardel o Drácula, de acuerdo a lo que le diga la televisión. Nosotros no necesitamos operadores de prensa ni operaciones de prensa. Somos militantes, tenemos representación y eso es lo que enaltece y convoca a la política. Como siempre, de cara a la gente, de cara a la historia y de cara a todas nuestras ideas, de las cuales estamos siempre muy, pero muy orgullosos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Un año más en tu vida, como lleno de esperanza, el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. Un año más en tu vida. Así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Y es que la vida misma es un milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni
torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si eso sí que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, es que la vida misma es un milagro de amor. milagro de amor. Milagro de amor, milagro de Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte mi amor, en estas torpes palabras, y cada vez que lloras lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, siempre estuve a tu lado. Hacia dónde y hasta cuándo, esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Es un milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Es un milagro de amor, es un milagro de amor, es un milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor, Es un milagro de amor. es un milagro de amor. No haya nadie que lo haga agachar la cabeza. Por eso, compañero, amigo, hermano, ¡señora! ¡Desde el fondo! ¡Señora! ¡Señora! ¡Yacipay! 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 Que los cumplas muy felices, que los cumplas muy felices, que los cumplas muy felices y que los cumplas muy felices, que los cumplas muy felices y que los cumplas muy felices y que los cumplas muy felices y que los cumplas muy feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas pobre infeliz y que los cumplas muy felices y que los cumplas muy feliz. La cabeza en otro lado. En la semana previa a los días de carnaval,
Jujuy se pone en piloto automático, aguardando la celebración tan arraigada a nuestra cultura. El principal foco de atención apunta al desarrollo de las celebraciones que tendrán sus puntos centrales en la quebrada de Humahuaca, en La Puna, pero también en San Salvador de Jujuy y hasta en la región de las Yungas. Sin embargo, y sin abstraerse del contexto carnestolendo, algunos problemas conservan plena vigencia en Jujuy, aunque parezcan postergados por los festejos. El reclamo salarial docente aún sigue vigente. Lejos de incubar un acuerdo, trabajadores de la educación y funcionarios públicos sostienen, hasta donde se sabe, una mesa de negociación que anticipa un foco de conflicto. Hoy, en Jujuy, nadie puede asegurar que el inicio de clases se dé con normalidad. Donde los docentes fueron contundentes, primero planteando el rechazo de este aumento del 20% en 3 cuotas, considerando que es insuficiente y que no responde a nuestra realidad. También en estas movidas hemos planteado la necesidad de un plan de lucha que incluye paro, no inicio del ciclo lectivo, y paro y movilización. Y lo más llamativo y lo que plantea el ministro de Trabajo, el Sadir, dice que no puede hacer un aumento importante por la antigüedad de los docentes. Es decir, quieren ganar siempre a costa de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces ellos hablan de superávit fiscal, pero a costa nuestra, porque no quieren justamente darnos los aumentos que necesitamos para resolver nuestra calidad de vida, nuestra reproducción biológica, nuestra reproducción profesional, porque a ellos no les conviene. Detrás de los docentes, el resto de los trabajadores del Estado aguarda su turno para discutir salarios, con las mismas pretensiones que en otras regiones del país. Nosotros nos cuesta discutir un porcentaje porque tenemos 7.000 trabajadores que están con salarios debajo de la línea del salario mínimo, o sea que cobran 14.000 pesos mensuales, 16.000, dinero que no alcanza para comer, son 7.000 trabajadores realmente, entonces un porcentaje del 40% sobre un sueldo de 14.000, 20.000 pesos realmente no puede ser la respuesta a este conjunto de trabajadores, muchísimas familias a lo largo de toda la provincia que no están cobrando lo suficiente para comer, y esto es gravísimo. Nuestro sector tiene los sueldos más deprimidos de toda la administración pública, los municipales. Las organizaciones sociales, por su parte, se preparan para discutir mejoras en los montos que asigna la provincia a la asistencia social. Quienes contienen la pobreza en los barrios más pobres de Jujuy exigen que aumenten las partidas para comedores comunitarios y merenderos, donde comen cientos de familias. Gerardo Morales le niega la asistencia a cientos de merenderos y comedores, y lo único que tiene el desarrollo humano y los organismos que están supuestamente para la asistencia social es para asistir a quienes están con ellos políticamente. Nosotros creemos que la necesidad de la gente no puede estar atado a los vínculos políticos, sino que el Estado lo tiene que resolver, porque realmente la situación no se aguanta más y estamos reclamando algo elemental, que no llega un gramo de arroz, de harina, de azúcar, nada a los merenderos y comedores que se sostienen a pulmón, y que esa es una responsabilidad del gobierno. Por lo tanto, debería incluso pagarle a quienes trabajan en los merenderos y comedores. Mientras esto pasa, la dirigencia política de Jujuy tiene su propia agenda. El gobernador Gerardo Morales concentra sus esferas en alimentar su sueño presidencial, como ocurre desde hace varios meses. Morales viaja por el país priorizando una agenda política que relega los problemas puntuales de Jujuy. Mirando a lo que viene en 2023, vamos a llegar al gobierno en 2023, pero tenemos que hacerlo con un plan que mire lo que hicimos mal también, porque terminamos... No sé si me tocará a mí, yo voy a ser uno de los candidatos. Así, la provincia parece transitar estos días en piloto automático, con los reclamos pausados por los días de carnaval, y la dirigencia política aprovechando la pausa para sus propios intereses.
milagro. Hermana querida, amor milenario, milagro. Enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro. Ya ves que todo vuelve a suceder, como ha ocurrido en el ayer, y nos toca volver a perder. ¿Será que no se puede ya soñar con ser los dueños de un lugar que siempre ha sido nuestro hogar? Milagro. Hermana querida, amor milenario, milagro. Enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro. Aquí Tupac Amaru sigue en pie, mientras tu grito se guardó tras las rejas que obligan silencio, luz. Las injusticias piden luz, tu puño en alto vengará. 500 años de una cruz. Milagro, hermana querida, amor milenario, milagro. Enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro. Hoy a los trabajadores del campo. En pocas horas estarán en condiciones de decidir sobre los destinos de la patria. Este es un hecho trascendental. Tengan cuidado. No concurran a ninguna fiesta que los inviten los patrones el día 23. Quédense en casa y el 24 bien temprano tomen las medidas para llegar a la mesa en la que han de votar. Si el patrón de la estancia, como han prometido algunos, cierra la tranquera con candado, rompan el candado o la tranquera, o corten el alambrado y pasen para cumplir con la patria. Si el patrón los lleva a votar, acepten, y luego hagan su voluntad en el cuarto oscuro. Conmovido por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria el 24 de febrero.
Sóstoles. ¡Que no haya egoístas! ¡Que no haya interesados! Y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. Efectivamente llegaron las elecciones y al principio de las elecciones, me acuerdo que era en La Rioja o Catamarca, por ahí, perdimos nosotros. Entonces ya todo lo de la Unión Democrática se bajaron y dijeron que eran las elecciones más libres que se habían producido en el país, porque creían que las ganaban. Y entonces ya se largaron en elogio de las elecciones, pero cuando empezó a llegar Santa Fe, Rosario, empezaron a perder Córdoba y Buenos Aires, claro, perdieron las elecciones y ya no podían decir que eran malas. Entonces, efectivamente, tan pronto se tuvo la sensación de haber ganado las elecciones, nosotros comenzamos ya un trabajo más efectivo. Frente al problema que se nos había presentado, después de haber estudiado 3 años intensamente toda la planificación para la realización de la revolución justicialista, cuando nos eligieron nos quedaba un margen de 3 o 4 meses para la preparación inmediata del gobierno. Así y todo, llegamos al gobierno en una situación muy difícil, porque al hacernos cargo del gobierno nosotros, se nos presentaron un sinnúmero de problemas que no estaban en los cálculos del plan y que había que resolverlo. Toda la planificación puede prever lo previsible, pero no puede tomar los imponderables. Y cuando uno llega al gobierno empiezan a aparecer los imponderables que hay que resolverlos porque son previos a lo que se ha previsto en el plan. Solamente así creo yo que se puede realizar una revolución. Una revolución que improvisa no es una revolución. Por otra parte, no puede estar perdiendo tiempo, porque la gente que siente venir la revolución y está ansioso por ella, quiere que a los 15, 20 días ya haya hechos revolucionarios que se produzcan. Si no, se desprestigia y se viene abajo inmediatamente la revolución. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de emperañas malas solo quedó la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación.
Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual. Que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos. Es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos que jugándose el destino da la vida por Perón. Juro ante la patria y ante la historia que mi espada defenderá el decoro nacional y será redención para los oprimidos. Estas palabras, pronunciadas por Augusto César Sandino el 30 de junio de 1927, son el núcleo de un programa revolucionario que marcó para siempre la historia de la América Latina en su lucha contra las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos. Sandino había nacido el 18 de mayo de 1895 en Niquinojomo, Nicaragua. Tras abandonar su pueblo natal, recorre Centroamérica y México en un periplo que va forjando su ideología, que con los años se consolida en una sólida doctrina nacionalista y antiimperialista. A esa altura, la presencia norteamericana en Nicaragua asciende a unos 5.000 marines y 400 asesores militares. Desde ese momento comienza la heroica epopeya de Sandino contra las fuerzas invasoras y sus aliados locales, enfrentando la superioridad militar y numérica del enemigo a través de la guerra de guerrillas. Finalmente, el presidente Roosevelt ordena la retirada estadounidense en 1933. Sandino acepta el desarme de su ejército, pero sus adversarios ya tienen planificada su ejecución. Por orden del jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza, Sandino es emboscado y acribillado a balazos la noche del 21 de febrero de 1934. Su nombre y su legado serán la bandera que décadas más tarde termine con la corrupta dictadura nicaragüense en 1979. 10 frases inmortales del general Augusto C. Sandino. El hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura merece ser oído, y no solo ser oído, sino también creído. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo, otros nos seguirán. En uno de aquellos días manifesté a mis amigos que si en Nicaragua hubieran 100 hombres que la amaran tanto como yo, nuestra nación restauraría su soberanía absoluta. Mis amigos me contestaron que posiblemente habría en Nicaragua ese número de hombres o más. Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervios de la raza. La soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano. Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan. Yo me haré morir con los pocos que me acompañan, porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. Nuestro ejército es el más disciplinado, abnegado y desinteresado en todo el mundo terrestre, porque tiene conciencia de su alto papel histórico. El amor a mi patria lo he puesto sobre todos los amores, y tú debes de convencerte que para ser feliz conmigo es menester que el sol de la libertad brille en nuestras frentes. Yo quiero patria libre o morir. Este movimiento es nacional y antiimperialista. Mantenemos la bandera de libertad para Nicaragua y para toda Hispanoamérica. Por lo demás, en el terreno social, este movimiento es popular. Sandino dijo a esa casa, yo no ando con carburada. Yo no soy un vendepatria como el tal Chema Moncada. Augusto Nicolás Calderón Sandino nació en Niquinomo, Nicaragua, en 1893.
y falleció en Managua en 1934. Líder guerrillero nicaragüense que luchó tenazmente contra la ocupación y la intervención norteamericana hasta obligar a los Estados Unidos a retirar sus tropas de Nicaragua. Tras su asesinato a manos del entonces jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza, Sandino se convirtió en el referente ideológico del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de la revolución promovida por este movimiento que, años más tarde, acabaría con la dictadura somocista. De origen muy humilde, Augusto Sandino trabajó como minero en Nicaragua, Honduras y México. En 1926 regresó a su país, ocupado desde 1916 por las tropas estadounidenses que defendían los intereses de las compañías fruteras de Estados Unidos. Optó por defender la autonomía nacional, afectada por el convenio Bryan Chamorro y por la firma del tratado Stimson-Moncada, por lo que reunió un grupo de guerrilleros y se alzó en armas. Durante 6 años, Sandino combatió contra las tropas de diferentes gobiernos, apoyadas por Estados Unidos, al término de los cuales había logrado aglutinar a su alrededor a unos 3.000 hombres y se había ganado la admiración popular. Organizada bajo su mando, la guerrilla rebelde se refugió en las selvas de Nueva Segovia, donde se convirtió en prácticamente invencible. Al no lograr derrotarlo, el presidente estadounidense Herbert Hoover ordenó la retirada de las tropas desplegadas en Nicaragua, lo que, junto con la elección de Franklin Roosevelt como presidente de Estados Unidos, movió a Sandino a negociar con el gobierno nicaragüense la deposición de las armas y el retorno a la vida civil en 1933. Sin embargo, su prestigio político continuaba siendo una amenaza para los dirigentes del país, por lo cual, tras aceptar una invitación para acudir al Palacio Presidencial, fue emboscado y asesinado por Anastasio Somoza, jefe de la Guardia Nacional y sobrino del expresidente José María Moncada. Con todo, la muerte del líder no significó la desaparición de su movimiento y su nombre pasó a encarnar la lucha de liberación de Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, alineación política creada en 1962, se constituyó como continuadora del ideario de Sandino y centró sus miras en el derrocamiento de los Somoza mediante la lucha armada, objetivo que lograría muchos años después, en 1979, al forzar la caída del presidente Anastasio Somoza Debayle, hijo de Anastasio Somoza. Le decían bandolero por mirar al sol de frente. Quería tanto a su pueblo, no quería ser presidente. Aprendió de la montaña y de su reino animal que hay que matar la serpiente y su veneno mortal. Y se fue, eran 30 con él. Y se fue, eran 30 con él. Dejar la casa a la milpa es jodido pero es bueno. Por pensar hacia Sandino lo llamaron bandolero, pues su ejército de niños, mujeres y hombres descalzos quería tanto a mi tierra Nicaragua. Y se fue, eran 30 con él. Y se fue, eran 30 con él. Qué linda se ve la compañera haciendo la guardia en el campamento guerrillero. Qué linda se escucha una mazurca bajando los cerros con los clarineros por la madrugada. Qué linda se escucha la Adelita que canta Pedrón con su batallón rumbo a Guaslala. La
decían bandolero por mirar al sol de frente. Quería tanto a su pueblo, no quería ser presidente. Aprendió de la montaña y de su reino animal que hay que matar la serpiente y su veneno mortal. Se fue, eran 30 con él. Y 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 se fue, eran 30 con él. Buenos días, queridas compañeras, en nuestro habitual encuentro de los miércoles, este 23 de febrero del 2022. Nuestra reflexión acerca del análisis de la realidad social, más que influenciada tal vez por la perspectiva económica. Acabo de leer a Antonio Zayat en su artículo del 2022 en página 12, que es un análisis económico de las variables que influyen sobre la inflación, y por supuesto es una alternativa muy interesante de explicación de las mismas. Su lectura arroja que no hay nuevas alternativas para justamente el enfoque y dilucidar las causas de este fenómeno recurrente, que siempre en la Argentina ha estado cerca de acciones, digamos, depredatorias respecto de la sociedad y del Estado. Las grandes inflaciones han precedido o derrotas electorales fuertes en la Argentina, muy fácilmente entendibles como maniobras de los grandes grupos económicos, y en otras instancias derrocamientos del Estado Nacional, en donde realmente la fuerza de lo desconocido o de lo oculto se impone sobre la voluntad popular. Desde este lugar, el Mupebona, hablando de causas y consecuencias respecto de los fenómenos de inflación, nos hacemos una pregunta interesante. ¿No deberíamos ampliar la atención sobre los distintos conceptos intervinientes? Por ejemplo, añadir un análisis también, si ustedes quieren, entre comillas, científico, de los factores sociopolíticos que analizan el mismo. La verdad que desde el punto de vista de la inflación, los operadores más explícitos son justamente los que pueden formar precio, los formadores de precio. Una manera es a través de las maniobras bancarias. En una economía como la nuestra, bancarizada y fuertemente influida por la banca externa, debido justamente a que la política del anterior gobierno nos ha vuelto a poner en manos de agencias internacionales, este tema no es menor. Y desde este punto de vista entendemos que es interesante analizar cuáles son esos operadores. Por supuesto, tenemos los grandes bancos, no solamente los nuestros, sino los que tienen y operan la deuda. Con nuestro me refiero a la banca nacional y provincial, sino que además estos operadores operan como reguladores de la actividad económica. Nosotros pensamos que este análisis económico sobre estos operadores que están en el reconocimiento público, hay que añadirle otros como los que desde una actividad no necesariamente acordada y confesa, como las llamadas cuevas o transacciones en negro, operan también como un sistema regulador de la actividad económica. Entonces, ¿qué pasa con el análisis económico? El análisis económico se confiere la autoría de ser la ciencia empírica y está muy basado en un enfoque estrictamente estructural. O sea, plantea que la economía son normas de provisión y creación de bienes, tanto
del hogar como de los sujetos económicos constituidos como tal. Insistimos en que a esto debería sumarse un análisis social que incluiría los factores de la conducta psíquico-cultural y la política, y el reconocimiento explícito de quiénes son los actores que trabajan en este escenario. Por ejemplo, el primero, tal vez, y más representativo, será el Estado, con sus estilos de intervención. En realidad, plantearnos y describir el Estado según sus intermediaciones e intervenciones, por ejemplo, los facilitadores de la equidad social, o los que simplemente se plantean el apoyo a grupos hegemónicos, es un primer análisis que deberíamos incorporar muy seriamente en nuestra visión de la realidad. Obviamente también tendríamos que hablar de las organizaciones que llamamos sociopolíticas, por ejemplo, las que derivan del Estado, como los parlamentarios, y a esto añadir el enfoque sobre su necesario, transmutación. Nosotros tenemos un Estado muy basado en un régimen presidencialista. Las llamadas democracias europeas se están girando hacia un estilo llamado parlamentario, donde el Ejecutivo tiene una función simplemente de explicitación de los grupos económicos. Y esto no es incorrecto si uno se plantea que es mejor siempre saber que ocultar. Entonces, si hay factores que inciden sobre el Estado, que queden al descubierto. Nosotros esto lo hacemos a través de los legisladores, pero siempre queda planteado como una situación de privilegios. Entonces, en realidad tendríamos que plantearnos cuál es, inclusive dentro del esquema de relación que hay entre Estado en ejecución y Estado desde el punto de vista de la intervención de la sociedad civil, un poco más explícita. Los actores, además del análisis social, tienen que necesariamente ser las organizaciones que encaren el encuadramiento de la vida social. Las empresarias son importantes, obviamente, en el análisis socioeconómico, pero también son el resto de las entidades que juegan papeles económicos y sociales. Si la economía argentina es bimonetaria, ya reconocido hasta por el discurso de Cristina el año pasado, a fines del año pasado, bueno, entonces esto es un reconocimiento explícito de que tiene dos o más actores que intervienen en sus decisiones. En principio, los grupos económicos y financieros, y en segundo lugar, estos que estamos relevando y poniendo en estado de observación, por ejemplo, los políticos. ¿Qué dicen los partidos? Los partidos políticos y también las organizaciones, las económicas, son interesantes escucharlas, por supuesto porque están reconocidas por la sociedad civil, pero también las organizaciones libres del pueblo. ¿Qué tal? Como por ejemplo Mupebona, que son organizaciones que expresan una voluntad no necesariamente reconocida estadualmente. También tenemos las llamadas organizaciones no gubernamentales, diferentes a las anteriores, que realmente entran en el orden jurídico, pero que no corresponden a grupos de interés. Por ejemplo, Greenpeace, que siempre opina sobre el medio ambiente y está conformada por miembros de la realeza británica, o algo más cercano a nosotros, las organizaciones económicas que asocian organizaciones de base económica, por ejemplo ADEA, lo cual es muy interesante que exista, pero también entendamos que aún siendo asociaciones intermedias, corresponden a fines explícitamente económicos.
Entonces, tratando de analizar esto con un enfoque general, el análisis económico de la realidad social y solo no alcanza, es simplista, es insuficiente. Creemos que justamente la organización Libres del Pueblo como la nuestra, en cada lugar debemos añadir ambos enfoques para entender qué es lo que nos pasa. Por eso aquí viene un planteo que tiene que ver con nuestra actividad política. Por ejemplo, entender y construir un mapa de los agentes intervinientes en cada escenario social. Hablamos del escenario local, municipal, provincial, nacional e internacional, porque muchas de nuestras asociaciones tienen relaciones con otras de la gran patria latinoamericana y muchas con las europeas también. Entonces, esto es interesante plantearnos que en ese mapa de agentes intervinientes deben existir cuáles son las organizaciones económicas y empresarias con fines explícitos, ¿no? Digamos, incluyendo aquellas que, y leyendo aquellos que podrían, por falta, por reiteración, ser objetivos implícitos no encargados como tal. También es importante entender que hay planteos como en acciones cercanas, el próximo censo nacional 2022, que nos dará una captura de pantalla aproximada de qué somos como sociedad. Muchos regularán la encuesta, pero esto está entendido por la organización del censo y su nivel indicativo es fuerte también. Nosotros como un programa podríamos comenzar una consulta parcial y por lo tanto sesgada, pero tal vez indicativa, aportar información para construir hipótesis a través de nuestra web, que también está en construcción. Y un tema que creo que convoco a las compañeras a que lo consideremos es el análisis de la lista del PJ que recientemente se han presentado con muy poca divulgación. Nos hemos enterado, por ejemplo, de que algunas compañeras nuestras han sido incorporados a los esquemas explícitos de las comisiones del PJ. Por lo tanto, realmente es interesante ver qué ocurre con la captura de pantalla a nivel de la sociedad posible de abarcar en nuestra realidad social. Hagámoslo porque construir un mapa de estas entidades significa poder acercarnos a la construcción política de una patria justa, libre y soberana, que es lo que nos planteamos como real objetivo. Convocamos a toda la audiencia de esta radio de Mupebona a participar en esta consulta. Queremos llegar a través de las compañeras a la medida de lo posible. Las escuchamos. Hasta pronto, queridas compañeras. Una voz bella quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, vaga mi sombra, sueño y herida. Yo soy arisco como tus berenes y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus berenes y así te canto, tierra querida.
Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Me dan su fuego cálidos ondas, me dan sus fuerzas bravos pampeos, y en el silencio de la quebrada vaga la sombra de mis abuelos, y en el silencio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tus paisajes para cantarte, tierra querida, buscando el alma de tus paisajes para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Pienso yo que en el país, sobre todo en el aspecto económico, que es al que me estoy refiriendo, ha habido, en fin, una destrucción, y esa destrucción ha comenzado por el Estado. Es decir, en gran parte se ha destruido al hombre, que es lo más grave que le puede pasar a un país. La destrucción del hombre suele ser definitivo en la destrucción. En nosotros se ha comenzado a destruir al hombre, a destruir su moral, que es la fuerza motriz que lo va a impulsar para las realizaciones de un futuro que todos soñamos y deseamos esplendoroso, pero que no ha de serlo sin nuestra voluntad, nuestra confianza, nuestra apuesta definitivamente en la realización de ese destino que ambicionamos. Por eso digo yo, todo este proceso es un proceso de planificación lo más perfecto posible. Se ha comenzado en este gobierno, que todavía no han podido hacer una planificación, porque una planificación es una cuestión de largo aliento. Nosotros hemos dado ya en este sentido en los anteriores gobiernos dos ejemplos claros, que fueron los dos planes quinquenales. Pero esos planes quinquenales no se empezaron a aplicar el primer mes de gobierno, como algunos pretenden. ¿Por qué? Y porque no habiendo conocido el detalle de lo que está sucediendo en el país, que es necesario conocerlo, haber hecho un estudio profundo y luego armar una planificación sobre eso es una cosa que no se puede hacer en 2 meses o en 3 meses. Nosotros tenemos ya institutos tecnológicos y de estudio y planificación que han venido funcionando hace varios años ya, y donde hemos tratado de acopiar la mayor cantidad posible de materia gris, que todavía no hemos empleado. ¿Por qué? Porque todavía no se ha lanzado un plan. Ahora, el plan que lancemos desde el gobierno definitivo no será tampoco un plan a la usanza de los anteriores, porque la situación no es ni parecida a lo de los anteriores. Es decir, se puede armar un plan quinquenal cuando se tiene el tiempo, se tienen los antecedentes, se conoce perfectamente bien la situación. Y sobre todo es una situación normal la que el país vive. Para mí la situación actual
es anormal para la República Argentina. En que todas las formas económicas han sido trastrocadas por maniobras de especulación, y eso no es la economía. Es decir que nosotros hablamos en el país de un tipo de delincuencia generalizada, que lo vemos en los estamentos inferiores, por unos cuantos pobres chicos necesitados que salen a saltar en la calle o que se dedican a secuestrar gente, etc. Esa es la delincuencia infantil y juvenil que se está... ¿Por qué? Y porque arriba, en el alto estamento, hay otra delincuencia que es mucho más grande y que es la que da el ejemplo. Tenga en cuenta que usted tiene que dar en un gobierno seguridad a los dos estamentos, porque la gente está más asustada de un secuestro que de alguien que roba 100 millones de dólares al mes. Sí, claro, pero que es mucho más peligroso los 100 millones de dólares que el secuestro. Pero con las dos cosas hay que terminar, y hay que terminar a través de estructuras que no permitan que tales delincuencias puedan proliferar. Siempre daremos un grito de corazón por este gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital, pero y generó conductor, sos el primer trabajador, con los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero es amigo y grita de corazón, ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, pero y generó, el conductor, sos el primer trabajador, imitemos el ejemplo de este varón argentino, seguimos su camino, gritemos de corazón, porque la Argentina grande, con que San Martín soñó, es la realidad efectiva que debemos hacer, pero, y generó. A Moitegui ve de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado. Y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. Oh, el Ramón Antonio Mesa, sanluiseño enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado, lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo,
con tu sonrisa grandota, aunque vengan degollando, o el Catalino Miranda, mi abuelo Toba cristiano, que iba dictando en la noche aquel tu rezo mariano, que unía los corazones contra tantos cañonazos, y era una luz de esperanza como una flor en el barro. Por todos nuestros Ramones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente: ¡viva la patria, muchachos! De dos maneras murieron nuestros sueños estafados, como el Esteban Fernández, dejándose estar finado, o como el Diego Ferreira, solita su alma y rodeado, florecido en Zapucay, como un puma acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán Argentinas. ¡Viva la patria, muchachos! Cabo Roberto Baruso, de aquí te estoy saludando. Comentan tus compañeros, el enemigo diezmado anda buscando el cuchillo de un fantasma azul y blanco. Hangar aún no aprendieron que es un correntino armado. Ramón Gumercindo Acosta, gendarme inmortalizado, que entraste al mismito infierno por liberar a tus hermanos. Tu carta es un documento que pasa de mano en mano para que broten tus nietos, tu corazón liberado. Por todos nuestros Ramones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente: ¡viva la patria, carajo! ¡Viva! Cerrará mis ojos cuando muera, la hermosa juventud que Dios me ha dado, mi hermosa juventud. El viento agita el rumor de la guerra, el fuego del espanto y la locura, el fuego del espanto. Quisiera ser un pájaro y volar por ese inmenso cielo hasta mi casa, por ese inmenso cielo. Esta será mi última canción aquí en Malvinas, donde vine a dejar mi sangre y mi alegría. Me despido de todos los que quiero y dedico mi último suspiro al deseo de amar y ser amado, al sueño de vivir que me han quitado, al sueño de vivir que me han quitado.
decían que un soldado, si muere en la batalla, se va al cielo. Si muere en la batalla, habrá un cielo de paz para el soldado que muere abandonado en las trincheras, que muere abandonado. Me moriré cantando porque quiero despertar en la luz de un nuevo día, despertar en la luz. Esta será mi última canción aquí en Malvinas, donde vine a dejar mi sangre y mi alegría. Me despido de todos los que quiero y dedico mi último suspiro al deseo de amar y ser amado, al sueño de vivir que me han quitado, al sueño de vivir que me han quitado, al sueño de vivir que me han quitado.
Somos Feminismo Peronista, Mujeres por la Felicidad del Pueblo, Maggie Conducción. Reivindicamos el legado de Vita, nuestra jefa espiritual, escuchando los miércoles de 2 a 14 horas por FM Urbano 93.1. También los jueves de 18 a 20 horas en Radio Popular, www.radiopopul.ar, y los viernes de 18 a 20 horas en la Reconquista Radio Cooperativa en línea. También encontranos en YouTube, @Mupebona. Esperamos tus comentarios y mensajes al WhatsApp 11 25 68 4709 o al correo mu.p.bo.na1@gmail.com.